¿Qué tal? Buenas noches, señorita Lili. Bueno, mi nombre es José Meneses. El nombre de mis compañeras es Alison Venegas y Carla. El presente entrevista es más que todo para poder saber su apreciación con respecto a las clases virtuales. Eh, Todo es con fines académicos, es para el curso de metodología de la investigación. Me gustaría, por favor, que para comenzar que se pueda presentar. Ok, ¿qué tal? Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Lili Lescano. Soy alumna de la UPC de Negocios Internacionales. Estoy en 10º ciclo y bueno, actualmente estoy haciendo mis prácticas en el Roche Pharma. Perfecto, muchas gracias por su presentación. A continuación, comenzaremos con una ronda de preguntas. Son 15 preguntas para poder saber, como le comenté, su punto de vista con respecto a las clases virtuales, ¿no? Comenzaremos con la primera. ¿Cómo ha evolucionado la enseñanza académica durante la pandemia según su experiencia? Bueno, según mi experiencia, yo creo que hay dos lados de la moneda. Creo que bueno, para nosotros que somos estudiantes y contamos con todos los beneficios, en este caso de contar con una red y conexión a internet y una laptop, creo que ha sido muy beneficioso, bueno, respecto a mí, porque no me permite, o en este caso me permite no trasladarme tan largas distancias, ¿no? Porque yo vivo a 1 hora y 10 de la universidad. Entonces, bueno, para mí ha sido muy ventajoso el tener las, las clases virtuales, ya que eso es favorable en este caso para mí, ¿no? El no transportarme largas distancias y perder mucho tiempo, sino solamente despertarme y demás. Si bien la evolución de las clases virtuales ha tenido este, aspectos favorables, también debemos considerar que ha sido eso mismo, ¿no? Una evolución, porque yo recuerdo que antes en la UPC se utilizaban las clases blended, entonces para nosotros, hablando de nuestra casa de estudios, no era como que nada wow, nada sorprendente, porque ya anteriormente o en ciclos anteriores hemos llevado cursos blended, ¿no? Por ejemplo, derechos de los negocios, yo lo llevé de manera blended, venía 2 o 3 clases y luego era blended y así. También llevé OFI de manera blended y bueno, cuando se dio esto de pandemia, bueno, no fue nada sorprendente para mí, ¿no? Porque ya era algo que había visto. Eh, y creo que hasta ahí es mi respuesta. Perfecto, muchas gracias por la respuesta brindada. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades presentó en el desarrollo de las clases virtuales? ¿Cómo? Hola, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque Sí, no claro. escuché. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué dificultades presentó en el desarrollo de las clases virtuales? Yo creo que ninguna, como te digo, en mi caso para mí fue muy ventajoso porque vivo un poco lejos de la universidad y bueno, yo soy de Villa, entonces no me tenía que levantar tan temprano, podía tomar mis clases desde mi casa, ¿no? Me ahorraba pasaje, me ahorraba cansancio, me ahorraba tráfico y bueno, en mi caso ha sido súper ventajoso, ¿no? Y además que el tener las clases pregrabadas hacía que yo pueda volver a repetir lo que decía el profesor en clase las veces que yo quisiera, ¿no? Si es que algo no me quedaba claro o no entendía, pues podía reproducir las clases cuantas veces yo quisiera y bueno, eso era ventajoso a la hora de estudiar. Claro, entiendo, si bien es cierto, hay algunas ventajas en las clases a distancia, o las clases virtuales, mejor dicho, ¿no? Ujú. Pasemos a la siguiente pregunta. Ok, ok. Lo que pasa es que en mi caso no le veo muchas desventajas
más que la interacción con los compañeros y demás, pero bueno, en cuanto a mis prioridades, yo feliz con las clases virtuales, la verdad, ¿no? Era como que no gastaba tráfico, no gastaba cansancio, no gastaba transporte, ni pasaje, ni tampoco almuerzos, porque todo mi metodología del estudio, o bueno, todo mi ambiente de estudio estaba en mi casa. Entonces, en mi caso sí fue súper ventajoso para mí. Correcto, entiendo. La siguiente pregunta, ¿qué herramientas de apoyo ha obtenido por parte de la universidad para el desarrollo de las clases virtuales? De parte de la universidad, eh, bueno, creo que hubo una actualización del aula virtual, porque yo soy 2016, 2, entonces yo conocí el aula virtual de una manera y eh, yo conocí el aula virtual de una manera, pero se fue actualizando, ¿no? Entonces, luego de pandemia, creo que incorporaron otros menús, ahora tienen las clases pregrabadas, pero, pero bueno, no tengo en la mente otra cosa que me haya brindado, porque ya es algo que ya conocía. Claro, entiendo. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, ¿de qué forma ha logrado adaptarse a la virtualidad académica? Ok, a ver. Si de por sí, como te comenté en la primera pregunta, no fue nada sorprendente porque en mi caso ya había visto las clases blended en su momento, sí hubo un periodo de transición, ¿no? Un periodo de transición en el que uno tenía que adaptarse a, a tener a tener ciertos hábitos porque, bueno, el tema esto de acá de las clases virtuales se dio por motivos de pandemia y entonces, más que en un entorno interno, fue un externo, ¿no? Este, el tener que decir, creo que el cuidarse tanto en la salud de uno mismo, a veces era como que interrumpía la concentración que uno tenía que tener para las clases virtuales, ¿no? Pero más allá de eso, no tengo nada más que decir. Claro, muchas gracias por la respuesta. A ver, con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué aspectos importantes rescata de las clases virtuales? A ver, bueno, de las clases virtuales, rescato en realidad unos cuantos aspectos, por ejemplo, el, el traslado, como ya lo comenté, el traslado, en el no demorar mucho tiempo en asistir a una institución para que nos puedan enseñar, sino tener la libre disposición de una plataforma. En cuanto a las aulas virtuales, bueno, creo que nuestra generación está mucho más acostumbrada a todo lo virtual, a menos que, bueno, ¿no? Que no seas tan allegado a ello. Pero los aspectos importantes para las clases virtuales considero que son eso, el transporte o el poco o nulo traslado que tenía que hacer para mis clases virtuales, el tiempo también, porque si sumamos las horas de ida, de regreso y los huecos, eran, entre comillas, tiempos muertos de 3 o 4 horas, las cuales podía pasar en mi casa estudiando, ¿no? O practicando. Y por último, eso, ¿no? De repetir las clases virtuales, en este caso porque eran pregrabadas o grabadas en sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora seguiré mi compañera Carla con las siguientes preguntas. Hola Lili, ¿qué tal? A continuación te haré unas preguntas de fondo. La primera sería, ¿cuál es su posición con relación a las clases virtuales?
Bueno, mi posición en cuanto a las clases virtuales, creo que en mi caso, ¿no? Hablo por mí, es favorable, ya que, como comenté en preguntas anteriores, me ha dado la facilidad y la posibilidad, en este caso, de, de cumplir mis prácticas, ¿no? De no estar en tanto trajín, uno, de no trasladarme o no levantarme a tales horas de la mañana, ¿no? Porque cuando tenía clases a las 7 de la mañana, pues no tenía que levantarme 5 y salir a esas horas es un poco peligroso. Y también he tenido clases hasta las 11 de la noche, entonces salir de la universidad hasta mi casa a esas horas era un poco de cuidado, ¿no? Entonces, para mí, en mi caso, fue que las clases virtuales me cayeron como anillo al dedo en este caso, a mí. Ok, muy buena observación. Bueno, ¿qué opina acerca de los recursos brindados por la universidad? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué opina acerca de los recursos brindados por la universidad? ¿Qué opino? Discúlpame, Por, pero esa pregunta ya me la hicieron. eh, ¿Recursos por los virtuales? recursos hablamos de lo que nos brindaron durante el tiempo que estuvimos, bueno, en pandemia y no podíamos asistir, no sé, el aula virtual, algunos cursos. Bueno, yo creo que uno de los recursos que de verdad deberían entrar a abarcar aquí sería el internet o el wifi. O bueno, porque yo recuerdo que yo mandé una solicitud y se me dio internet gratis, ¿no? En esos tiempos. De ahí, bueno, el aula virtual, como bien comenté, yo soy del 2016 2, entonces yo tenía otra concepción del aula virtual, pero mm, pero luego se actualizó. Igual, en lo que sí podría destacar aquí era que, bueno, todo era por contacto web, entonces si tenía algún problema con el intranet o si tenía algún problema con el aula virtual, si no se subía o cosas que suceden en la plataforma, no podía tener una ayuda inmediata, ¿no? Sino que todo era por web, entonces tenía que esperar o mandar un correo a IT Service a que me dieron un ticket, entonces el proceso se hacía mucho más engorroso. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros eran que, bueno, el aula virtual y en este caso el beneficio que nos dieron, ¿no? Pues lo malo era que en este caso, la demora que tenía que al resolver un problema, tanto en IT Service como en el contacto web, y las fallas que hubo en esa misma actualización del aula virtual. De acuerdo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la metodología de enseñanza en las clases online? A ver, ¿qué pienso? Bueno, creo que ha sido bueno, tiene muchas variables, ¿no? Ventajosas y desventajosas, pero en mi caso tengo un método de aprendizaje, ¿no? Creo que se llama memorista, lo cual, no sé, dejámosle al libre albedrío si está bien o mal, pero en el caso, para mí, de la metodología de las clases virtuales, se me hacía muy práctico porque el profesor podía hablar o quizás podía decir algo, ¿no? Que no quedaba claro o habían conceptos o en este caso problemas muy ya por ahí, ya tenía la tranquilidad de que podía volver a revisarlo. Sin embargo, nos recargaban de muchas tareas. Eso sí, la verdad que creo que asumían que el estar todo el tiempo en casa nos iba a abarcar todo el tiempo para hacer tareas. Yo recuerdo que nos dejaban en un curso tres controles de lectura, tres PCs, que leer acá, que mandar acá. Entonces,
Entonces eso se me hizo un poco bochornoso, con máximo 3 controles en el ciclo, 4 PCs, un final, un parcial y demás. Mm, ok, bueno, considera que los horarios de clases establecidos por la universidad en esta modalidad es acorde a las necesidades de los estudiantes. Eh, yo considero que sí, porque durante la pandemia o durante todo este periodo de de clases virtuales, habrían muchos más horarios que los que habían antes, porque en presencial era como que si tú estabas direccionada en un campo, tú tenías que, en este caso, mm, elegir tus horarios según tu campus, ¿no? Pero creo que en la virtualidad no se dio de esa forma, porque recuerdo que mi horario tenía muchos campus habilitados, entonces habían muchos más horarios en el cual yo podía acceder a los cursos, ya no era tan Bueno, finalmente, ¿cuál es su percepción sobre la comunicación e interacción entre docentes y alumnos mediante esta modalidad online? A ver, ¿cuál es sobre la comunicación e interacción entre los docentes? Bueno, si bien para mí las clases virtuales fue una super solución en cuanto a mi situación, eh, considero que la interacción se corta mucho, ya que antes, cada vez que tú tenías alguna pregunta o alguna consulta en plena o podrías ir y directamente consultarle y demás, pero en cuanto a la interacción, yo creo que disminuye bastante, ya que en cursos como este u otros cursos de la carrera uno necesita interactuar bastante con su equipo de trabajo, ¿no? No es solamente repartirse las partes De y que acuerdo. cada uno haga por su cuenta en el Drive. ¿Perdón? Discúlpame, sí. Ah, ok. Entonces, creo que hay cursos que sí ameritan que uno interactúe, ¿no? Tanto entre ellos, como en su grupo, como en el profesor. Por ejemplo, eh, en, en el curso de implementación, recuerdo que preguntarle qué cosa tenía que hacer, que por qué le había calificado así y demás, ¿no? Porque es un curso que demanda bastante tiempo esa comunicación misma con tu grupo y con el profe. Entonces yo creo que en todo este periodo de pandemia esa interacción se ha perdido un poco, ¿no? Nos volvemos un poco más autónomos, más independientes, más... ah, se ha perdido un poco la comunicación en ese aspecto. Bueno, muchas gracias por tu apreciación. Eso fue todo conmigo. A continuación te voy a pasar con mi compañera Alison. Buenas noches, Lili. Yo te voy a hacer a continuación unas preguntas de comparación o contraste. Y vamos a comenzar con, ¿qué diferencias encuentra usted entre las clases presenciales y las clases virtuales? ¿Qué diferencias en qué aspecto? Por ejemplo, ¿cómo te sientes en las clases virtuales y cómo te sentiste con las clases presenciales? Ah, ok, entonces ¿Qué a cambios manera viste? interpersonal. Sí. Ah, ok. Bueno, en las clases presenciales, es decir, que era un 6 de 10, porque, bueno, ¿no? Yo he sido una alumna que ha estudiado y trabajado a la par durante la época de presencialidad, entonces se me hacía muy complicado, partirme en dos para trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, por esa parte, para mí presenciales, me gustaba por el hecho
de compartir, de socializar y demás. Como digo, el traslado, uno vive un poco lejos, no tan lejos como otras personas, pero se me complicaba el traslado, se me complicaba el tráfico, no me gusta. Tenía que salir de la universidad para irme al trabajo y luego regresar, entonces era un poco complicado en mi caso. En cambio, en las clases virtuales, como lo repito, era mucho más accesible para mí, ya que no tenía que trasladarme muchas horas, ya que tenía, bueno, pues no, la comida, lonchera y demás. Y en cuanto a mi trabajo, también lo podía manejar desde la computadora. Entonces, eh, yo me sentía más a gusto en las clases virtuales que ahora en la presencialidad, ¿no? Inclusive ahora que estoy practicando, es, bueno, creo que ya es costumbre ir solamente un día o 2 veces a la empresa y luego todo es presencial, ¿no? Y considero que las clases virtuales me han dado un poco más de espacio y para ya no ir a la volada, a la locada, a las presuras, sino que para ya hacer las cosas así despacio. Claro, entiendo tu punto. Y cuéntame, ¿percibe algún cambio en el rendimiento académico a favor de los estudiantes durante las clases virtuales en comparación a las clases presenciales? Si es que ha habido como que un tipo de afecto en tu rendimiento, ¿no? Bueno, yo podría hablar de una percepción de otros compañeros a los cuales se les hace muy complicado eso de que en las clases virtuales el profesor solamente se dedique a pasar las diapositivas y luego ellos tengan que, bueno, ¿no? Ponerse a repasar y demás porque o se quedan dormidos en plena clase o no se levantan y demás, ¿no? Porque eso aplica para algunos alumnos, pero en mi caso, como porque si de por sí estaba bien, creo que las clases virtuales, al matar esos tiempos de traslado, yo podía hacer mis cosas con mucha más tranquilidad en este caso, ¿no? Y mi rendimiento fue bueno porque, bueno, siempre he sido quinto y ahora soy décimo, entonces creo que si lo hablamos a cuestión de mérito, de notas y demás, en mi caso sí, gracias a Dios sí he podido mejorar mi rendimiento. ¿Y consideras que la gestión del tiempo es óptima durante las clases virtuales? Bueno, ahora ya me mencionaste que sí, pero ¿cómo lo gestionaste durante el cambio? Gestión de tiempo. Sí, Bueno, en sí, las clases virtuales, bueno, siguiendo con la comparación de presencial y virtualidad, en presencial habían breaks, ¿no? En virtualidad también hay breaks. En presencial, bueno, a los 15 minutos te ponían falta o tardanza. En virtual creo que a veces ni pasan asistencia. Entonces, yo creo que la gestión del tiempo durante las clases virtuales sí sería, bueno, para mí óptima, ¿no? Porque igual son 2 horas de clase o 3 horas de clase, entonces considero que no habría mucha diferencia. Ujú. ok. ¿Y considera que las clases virtuales deberían ser siendo prácticas permanentes en la universidad? Eh, Permanentes, a ver, considera que las clases virtuales deberían seguir siendo prácticas permanentes. Yo considero que sí, porque hay una gran diversidad de alumnados. Entonces, así como yo, que hay personas que trabajan y estudian, también hay muchos alumnos que hacen lo mismo y así como hay alumnos que se sienten mucho más cómodos en presenciales, yo creo que la forma para la universidad, en este caso, de manejar mejor la enseñanza y metodología de sus alumnos es generarla de una manera híbrida, ¿no? Porque así eso, no sé, creo que incrementa la autonomía del mismo alumno y es lo que la universidad busca, porque si bien ahora estamos en cursos grupales o cursos así, cuando lleguemos a graduarnos en algún momento vamos a ser profesionales que necesitan ser un poco más independientes, ¿no? Y necesitan gestionar su tiempo o gestionar las actividades que van a hacer durante el trabajo para que puedan llevarlas de la mejor manera. Entonces, si hasta los mismos trabajos ahora, hoy en día son híbridos, ¿por qué la educación no, no? O sea,
bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que sí, ¿no? Debería ser híbrida la educación, como ha sido hasta el momento. Si de por sí la UPC ha tenido cursos blended en su momento, en EPE también creo que han habido cursos blended, salvo que en pandemia, ¿no? Fue a un 100%. Yo creo que el seguir continuando ya no a un 100%, sino un 50, un 40 sería favorecedor para mí y muchos más alumnos. Y por último, ¿obtienes soluciones eficientes y eficaces en la presencialidad que en la virtualidad? Obtienen soluciones eficientes y eficaces en la presencia. Yo creo que sí y creo que no también, ¿no? Porque como repito, hay una gran diversidad de alumnos y hay alumnos que sí necesitan de manera presencial, ¿no? Sí necesitan, son muy dependientes de lo que haga el profesor en clase o de lo que hagan su grupo de trabajo. Entonces, creo que sí, por un lado, pero en mi caso yo creo que no, yo prefiero más que nada la virtualidad por todas las ventajas que ya he hablado anteriormente. Entonces, si obtienen o no soluciones eficientes y eficaces, sí las obtienen, pero no por yo como alumna, ¿no? Sino por otro tipo de alumnos. Bueno, eso fue todas las preguntas. Agradecemos su tiempo y sus respuestas. Nos va a Ujú. servir mucho para nuestra investigación. Muchas gracias, Lili. Ok, muchas gracias a ustedes.